Capítulo 15. Toda esa semana, la anterior a mi cumpleaños, estuve ocupado con los preparativos de la fiesta. Mariano me ayudó. Chequeó los invitados, nos acompañó a mi madre y a mí a hacer las compras, se ofreció para ayudarnos a acomodar cuando se fueran todos, etc. Su compañía en todo momento me alivió mucho. Estaba con él en el colegio, en el club y en mi casa en mis ratos libres. Durante esa semana entré en ansiedad del cumpleaños y Mariano logró sacarme de la cabeza a Ezequiel. Llegó el sábado y con él la fiesta. Todo en orden. Hay comida como para un regimiento, dijo mi abuela al entrar en casa antes del mediodía. Ella siempre llegaba temprano a mis cumpleaños, se quedaba a dormir y se volvía a campo temprano la mañana siguiente. La comida consistía en sándwiches de miga, salchichas, empanada, calientitos, chips, dips, todo hecho por mi madre, al igual que una enorme torta de chocolate rellena con dulce de leche, crema y merengue, decorada con frutillas. El regimiento, que no era tal, sino mis 40 invitados de todos los años, entre compañeros del colegio, del club, además del pariente de rigor, arrasó con todo. Antes de la fiesta, mi madre, al igual que en todas las reuniones anteriores que yo había tenido, se deshizo en pedidos de cuidado fundamentalmente por sus plantas. Ella quería que uno a uno, cuando llegaran, les pidieran que tuvieran especial atención en no pisar ninguna planta ni romperle las ramas al rosal. Se pueden lastimar con las espinas. Trataba de convencerme y de convencerse por su repentino interés por la salud de mis amigos. Obviamente que no hice ninguna indicación a nadie. El 90% de los invitados vivían en casas con jardines y tenían madres. Sabían que un pétalo caído es sinónimo de desmayo maternal. La fiesta transcurrió sin ningún inconveniente. El parque resultó ileso, salvo que al gordo Fernando, un compañero de rugby, se le cayó un vaso de Coca-Cola sobre el parquet, lo que es solo sinónimo de suspiro profundo. Cuando se estaban yendo los primeros invitados, llegó Ezequiel, que nunca había venido a ninguno de mis cumpleaños anteriores, y caminó despacio entre las miradas de asombro de los parientes y las de curiosidad de mis amigos. Solo la abuela lo miraba divertida. Te perdiste la torta, le dije. No importa. Feliz cumpleaños, me dijo. Toma, es para vos. Y me dio un paquete. Lo abrí. Era un compact disc de Dire Straits, Brother in Arms. ¿Hermanos en armas?, pregunté. Me miró de arriba a abajo y sonrió. No, hermanos abrazados. Cuando solo quedaban los mayores y Mariano, puse el compact. Yo no sabía quiénes eran los Dire Straits. Nunca los había escuchado. Mariano sí. Mientras charlábamos de otros temas que tenían y esas cosas, se acercó mi padre. Música moderna, jeje, dijo para luego agregar. Qué buen regalo, ¿no? Mi padre no escuchaba jamás música, cuyo compositor no hubiera muerto hacía por lo menos 100 años. En casa no había rastros de otro tipo de música, ni jazz, ni tango, nada. A mí creo que me gustaba, le respondí. A mí también, agregó Mariano apoyándome. Ya se les va a pasar, afirmó mi padre, dando por terminada la conversación. No sé, no recuerdo qué otras cosas me regalaron aquel año, solo recuerdo el compact. No creo que eso sea importante. La memoria suele tender muchas trampas. Lo que sí es seguro es que mi padre no quería que yo me acercara a Ezequiel. Su nombre había sido tantas veces susurrado, tantas otras callado, que se había convertido en un enigma, un misterio. Eso siempre es atrayente, el misterio. Desde los orígenes de nuestra cultura nos alimentamos del misterio. Las religiones de Occidente se basan en él. Están llenas de misterio, de cosas que son inaccesibles a la razón y deben ser objetos de fe. En un libro que leí a los 17, pero que me hubiese gustado leer a los 12,
Dice algo así como que el hombre necesita del misterio como del pan y el aire. Necesita de las casas embrujadas, de las personas innombrables, de las calles sin retornos que hay que esquivar. El misterio. Ezequiel se acercó. ¿Seguís siendo hincha de Racing? Sí. Te invito a la cancha el próximo domingo. Pasé todo el resto del domingo escuchando Dire Straits pensando si ir o no a la cancha. Me moría de ganas, pero ir significaba asumir de una vez por todas que éramos hermanos para bien o para mal. Significaba que tal vez la confusión volvería. Mi abuela antes de irse me había dicho que tenía que ir, que la pasara bien, que mi padre no pondría reparos. Yo no estaba tan seguro. El lunes en el colegio Mariano estuvo toda la mañana repasando la fiesta como si hubiese sido la suya. Tal vez él la sentía así. Estábamos tanto tiempo juntos desde tantos años atrás que algunos nos decían los mellizos. Y antes, los demás, mi cumpleaños era tan importante como el suyo. Mariano trató por todos los medios de convencerme para ir conmigo a la cancha, pero afortunadamente no lo logró. A la tarde, en casa, mi padre me llamó para jugar ajedrez. Esta vez logré hacerle un poco más de fuerza y la partida fue más larga. Al terminar llegó lo que yo estaba esperando. Me enteré de que tu hermano te invitó a ver un partido de fútbol, me dijo. Sí, papá, contesté con mi habitual facilidad de palabra. ¿Y vos querés ir? Prosiguió. Me gustaría mucho. Vos sos un chico inteligente. No se te escapará que a esos lugares va cualquier clase de gente. E hizo una especial entonación en las palabras cualquier clase, que además suele haber peleas y mucha violencia. Pero el domingo Racing juega con Platenense. No va a pasar nada. Noto que ahora sos un especialista en fútbol. Yo creí que tanto no te interesaba. Bajé la vista. No sabía qué responder. Nuestras discusiones siempre terminaban así. Yo hacía silencio y bajaba la vista. Mi padre no volvía a hablar. Luego de unos instantes se levantaba y daba por acabada la cuestión, siempre a favor suyo. Pasó un rato más y en el momento que se paró me armé de valor y le dije: pero me va a llevar Ezequiel. Él me va a cuidar. No va a dejar que me pase nada. Ezequiel. Y fue él esta vez que hizo silencio y bajó la vista. Vos sabes muy bien, dijo luego de un instante, que nosotros no estamos muy de acuerdo con algunos aspectos de la vida de tu hermano, que estamos, ¿cómo decirlo?, un poco distanciados. Así, ¿y todo querés que te deje ir a ver un partido de fútbol con él? Sí, papá, por favor. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Me miró un buen rato y dijo: está bien, te dejo ir. Pero no pienses que esto termina acá. Después del domingo vamos a tener una larga charla nosotros dos. Se levantó, empezó a caminar para irse, se dio vuelta y me dijo: no te olvides de esto. Los hombres son como los vinos. En algunos la juventud es una virtud, pero en otros es un pecado. Capítulo 17. Ese domingo mi padre me llevó en auto hasta Palermo, donde nos encontramos con Ezequiel. No dijo ni una palabra en todo el viaje, pero se deshizo en advertencias cuando llegamos y ofreció darle plata a Ezequiel para pagarme la entrada. Una vez que logramos despegarnos de mi padre, que me miraba como si estuviera a punto de cruzar el océano en bote a remos y sin salvavidas, nos tomamos un colectivo el 93 hasta Avellaneda. Yo no sabía de que podía hablar con mi hermano. Nunca, desde que tuve memoria, había estado tanto tiempo a solas con él. La conversación fluyó naturalmente. Hablamos del colegio, de San Isidro y fundamentalmente de la abuela y del campo. Sabía cómo manejar la conversación encaminándola naturalmente hacia los temas que me sentía a gusto, en los que yo podía evitar lo que mi hermano y él me molestaba tratar. Cuando nos bajamos del colectivo y empezamos a caminar al estadio, me temblaban las rodillas de la emoción.
Cantidad de personas con banderas, gorros y camisetas iban a nuestra misma dirección. Una vez adentro, superado el impacto de encontrarme de frente a esa mole de cemento, me impresionó la salida de los equipos con todo lo que trae consigo. Los colores de la camiseta, las medias, los pantalones sobre el verde del césped, los papeles por el aire, los petardos, fundamentalmente, el canto de miles y miles de personas increíblemente afinado. En un momento cerré los ojos para poder sentirlo todo, solo con el cuerpo, sin la mirada, que siempre influye en las sensaciones. Los gritos y el cemento vibrando bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando los abrí, los tenía llenos de lágrimas. Miré hacia Ezequiel y le dije: gracias, es fantástico. Y él me abrazó. Qué bien se sentía. Era la primera vez que yo recuerde que nos abrazábamos. Y él me abrazó. Empezó el partido, que era por lo que en definitiva estábamos ahí. Fue lamentable. Parecía que la pelota quemaba. Cada jugador al que se le acercaba la pateaba lo más lejos posible. Nadie nunca la puso contra el piso y levantó la cabeza buscando a un compañero. Todo el tiempo la pelota lejos y arriba. Un espanto. Terminó 0-0. Nos alejamos del estadio caminando despacio por las calles angostas. El sol se ocultaba. Yo estaba feliz. A pesar del partido, la tarde había sido maravillosa. Íbamos afónicos y sudorosos. Si Racing sigue jugando así, me voy a morir sin verlo salir campeón, dijo Ezequiel. ¿La muerte? Otra vez el ave de rapiña volando en círculos. La tarde se deshizo en pedazos. Me pareció que los papelitos que habían saludado la salida de los equipos eran negros y que los gritos de los hinchas habían sido cantos fúnebres. La muerte. Ezequiel me revolvió el pelo con su mano. Debe haber visto mi expresión y se rió a carcajadas. No tenés que ser tan literal. Si Racing sigue jugando así, vos también te vas a morir sin verlo salir campeón. Entonces nos reímos juntos. Ezequiel me acompañó hasta la puerta de casa y no quiso pasar. Argumentó que tenía que levantarse temprano al día siguiente. En ese momento me di cuenta de que yo no sabía nada de su vida. ¿Qué hacía? ¿De qué vivía? ¿Si trabajaba o no? Mentalmente me lo agendé para la próxima vez. Quería que me contara de él. Cuando entré, me recibieron como si efectivamente hubiese cruzado el océano en bote a remos. Mi madre me preguntó si me había pasado algo, si estaba bien y si tenía hambre. No, y sí y no fueron mis respuestas respectivas. Mi padre no me preguntó nada. Esperó que me bañara y luego me invitó a dialogar. No podría transcribir aquí ese diálogo, que no fue tal, sino un monólogo largo que yo solo interrumpí con súplicas y sollozos. Lo que dijo mi padre ese domingo, que hasta ese momento para mí había sido mágico, fue más o menos lo siguiente. Primero, no dejaba de sorprenderlo mi repentino interés por el fútbol. Eso demostraba que él me había descuidado, cosa que no volvería a pasar. Pero bueno, él me había inculcado el amor por los deportes y no se opondría a mi pasión. Desde ese momento iríamos juntos a la cancha cada vez que yo quisiera. Obviamente a platea, que es donde va la gente decente y no a la tribuna popular como habíamos ido Ezequiel y yo, que es a donde van los vándalos. Segundo, mi relación con Ezequiel, dado que yo nunca había manifestado interés en relacionarme con mi hermano, mi padre sostuvo que era mejor continuar así. Como regalo de cumpleaños era bastante simpático, un compact disc de música moderna y un viaje en colectivo hasta Avellaneda para ver fútbol, pero que nuestra relación terminaba allí, que no era sano para un niño de 11 años andar por ahí con un adulto de 24, por más que esté fuera su hermano. Tercero, él entendía que yo estaba por ingresar a la pubertad, que mi cuerpo estaba empezando a cambiar y tal vez tenía alguna duda o pregunta que hacer. Si era por eso, tenía que confiar en él. Después de todo, era mi padre. Me había dado la vida, me había educado.
Yo tenía que confiar en él. Y cuarto, en cuanto Ezequiel me prohibía volver a verlo fuera del ámbito familiar. Todo esto, por supuesto, era por mi propio bien y más adelante se lo agradecería. Mi padre, como siempre, dio por terminada nuestra conversación levantándose y yéndose. Yo me quedé sentado en su despacho llorando en silencio un largo rato. Cuando salí, todos se habían acostado. Eran miles de cosas que no podía entender. Lo único que sentía era que había algo que no encajaba con el mundo. Y que ese algo era yo.